Mi papá se llevó a mi hermano, mi mamá a mi hermana, y yo terminé en un hogar del Estado. Años después, todos ellos quisieron que les perdonara y regresara a la familia como si nada hubiera pasado. Pero lo que no sabían era que había construido una nueva vida, una vida que ellos jamás podrían imaginar. Y cuando finalmente me reencontré con ellos en esa cena familiar, les demostré exactamente lo que habían perdido. Tenía 12 años cuando mi mundo se desplomó. Mi mamá, Patricia, había estado bebiendo más de lo normal después de perder su trabajo en la fábrica textil. Mi papá, Fernando, trabajaba turnos dobles como mecánico, pero el dinero nunca alcanzaba para mantener a 3 hijos. La tensión en nuestra pequeña casa se podía cortar con un cuchillo. Todo comenzó cuando mi hermana menor, Rocío, de 9 años, se enfermó gravemente con neumonía. Los gastos médicos fueron devastadores para nuestra ya frágil economía familiar. Al mismo tiempo, mi hermano mayor, Adrián, de 14 años, había comenzado a meterse en problemas en la escuela, faltando a clases y juntándose con chicos mayores del barrio. Una noche, después de una pela particularmente fuerte, escuché a mis padres hablando en la cocina. Mi mamá sollozaba mientras contaba los pocos billetes que teníamos. «No podemos seguir así, Fernando», decía entre lágrimas. «Rocío necesita medicamentos caros, Adrián está fuera de control y yo no puedo lidiar con todo esto». Mi papá golpeó la mesa con frustración. «Mi hermana en Guadalajara puede quedarse con Adrián. Dice que el trabajo duro en el rancho lo enderezará. Tu hermana en Puebla siempre quiso tener una hija como Rocío. Puede darle mejor atención médica allá». «¿Y Camila?», preguntó mi mamá después de un largo silencio. Camila es inteligente, se las arregla sola. Además, ya tiene 12 años. En el hogar estatal puede terminar sus estudios, tener oportunidades que nosotros no podemos darle». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No era que no me amaran, pero yo era la que menos problemas daba, la que podía arreglárselas sola. Era la sacrificable. Los siguientes días pasaron como una pesadilla borrosa. Mi papá habló conmigo una tarde, sentado en el pequeño patio trasero de nuestra casa. «Mija», me dijo evitando mirarme a los ojos, «tu mamá y yo hemos tomado una decisión difícil. Vamos a separarnos un tiempo para que cada uno pueda recomponerse. Adrián se va a ir con mi hermana Carmen. Va a trabajar en el rancho y aprender disciplina. Rocío va con tu tía Elena para que pueda recibir mejor tratamiento médico». «¿Y yo?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «Tú vas a ir a un hogar donde podrás estudiar y tener oportunidades. Es temporal, Camila. Cuando las cosas mejoren volveremos a estar juntos». Pero en sus ojos vi la verdad. No había planes de reunirse. Esta era su manera de deshacerse de las responsabilidades que no podían manejar. 2 semanas después, una trabajadora social llegó a nuestra casa. Se llamaba Esperanza, y aunque era amable, pude ver en su expresión que había visto casos como el nuestro miles de veces. Mis padres actuaron como padres preocupados que hacían un sacrificio temporal por el bien de sus hijos. Mi mamá lloró cuando me abrazó por última vez, pero fueron lágrimas de alivio disfrazadas de pena. Mi papá me dio 20 pesos y me dijo que fuera una niña buena. Adrián ya se había ido la semana anterior, y Rocío partiría esa misma tarde. Mientras subía al auto de Esperanza con mi pequeña mochila de pertenencias, vi a mi familia por última vez parados en la puerta de esa casa que ya no sería mi hogar. No sabía que pasarían 16 años antes de volver a verlos, y que cuando finalmente sucediera, sería bajo circunstancias que jamás podrían haber imaginado. En el hogar del Estado conocí a otros niños con historias similares a la mía. Algunos habían sido abandonados por padres drogadictos, otros por familias que simplemente no podían mantenerlos. Pero todos compartíamos esa sensación de haber sido descartados por las personas que se suponía nos amarían incondicionalmente. La directora del hogar, señora Mendoza, era una mujer estricta pero justa. Desde el primer día me dejó claro que mi futuro dependía únicamente de mí. «Aquí tienes 2 opciones, Camila», me dijo mientras me mostraba las instalaciones. «Puedes lamentarte por lo que no tienes, o puedes aprovechar las oportunidades que sí tienes. Tenemos excelentes programas educativos, talleres de oficios y becas para estudiantes destacados. El resto depende de ti». Decidí que no me definiría por el abandono de mi familia. En el hogar del Estado me convertí en la estudiante más dedicada. Mientras otros niños se resignaban a su suerte, yo estudiaba hasta altas horas, participaba en todos los programas académicos disponibles
y me ofrecía como voluntaria para cualquier actividad que pudiera enriquecer mi educación. La señora Mendoza notó mi determinación y se convirtió en algo parecido a una figura materna para mí. Me inscribió en clases de computación cuando apenas comenzaban a popularizarse. Me consiguió libros adicionales y me alentó a participar en concursos académicos estatales. Tienes un don especial, Camila, me decía mientras revisaba mis calificaciones perfectas. No permitas que nadie te haga creer lo contrario. A los 15 años, gracias a mi expediente académico excepcional, conseguí una beca completa para estudiar en una preparatoria privada prestigiosa. Era la primera vez que un estudiante del hogar lograba algo así. Los directores de la escuela quedaron impresionados no solo por mis calificaciones, sino por mi historia de superación. En la preparatoria conocí a familias acomodadas que me acogieron durante los recesos escolares. Los Herrera, padres de mi compañera de clase Andrea, se encariñaron conmigo y me trataron como una hija más. Don Carlos era dueño de una empresa de tecnología y doña Margarita era psicóloga infantil. Ellos vieron en mí el potencial que mi propia familia había desechado. Camila, ¿has pensado en estudiar administración de empresas? Me preguntó don Carlos durante una cena familiar. Tienes la inteligencia y la determinación para triunfar en el mundo de los negocios. Fue él quien me ayudó a conseguir mi primera beca universitaria completa. No solo cubría mis estudios, sino también alojamiento y manutención. Por primera vez en años me sentí verdaderamente apoyada y valorada. Durante la universidad me especialicé en administración de empresas con enfoque en recursos humanos. Mi experiencia personal me había enseñado la importancia de identificar el potencial en las personas, especialmente en aquellas que otros habían subestimado o abandonado. En mi último año de carrera, creé un proyecto de tesis sobre programas de inserción laboral para jóvenes en situación vulnerable. El proyecto llamó la atención de varios empresarios locales, incluido don Carlos, quien me ofreció trabajo en su empresa apenas me gradué. Empecé como asistente en el Departamento de Recursos Humanos, pero mi dedicación y mis ideas innovadoras me hicieron ascender rápidamente. Desarrollé programas de capacitación para empleados de bajos recursos. Implementé sistemas de evaluación más justos y creé una fundación interna para becas educativas. A los 25 años ya era directora de recursos humanos, y a los 27 me convertí en socia minoritaria de la empresa. Don Carlos, que nunca tuvo hijos varones, me veía como la sucesora ideal para su legado empresarial. Camila, me dijo durante una reunión de socios, quiero que sepas que Andrea y tú van a heredar esta empresa algún día. Ustedes son las hijas que Margarita y yo siempre soñamos tener. Era exactamente lo opuesto a lo que había vivido con mi familia biológica. Los Herrera me habían elegido. Me habían apostado a mi potencial cuando nadie más lo hizo. Durante todos estos años, nunca busqué activamente a mi familia. Ocasionalmente me preguntaba qué habría sido de Adrián y Rocío, si mis padres seguirían juntos, si alguna vez pensarían en mí. Pero había construido una vida tan plena que esas preguntas no me causaban el dolor que esperaba. Hasta que un día, navegando casualmente en redes sociales, encontré el perfil de Adrián. Las fotografías me impactaron. Se veía demacrado, con la piel curtida por años de trabajo pesado, y una expresión amargada que no recordaba de nuestra infancia. Trabajaba en una maquiladora después de haber regresado del rancho de mi tía Carmen, y según sus publicaciones, luchaba constantemente con problemas financieros. Rocío también tenía perfil en redes sociales. Aunque se veía mejor que Adrián, era evidente que su vida no había sido fácil. Había terminado la preparatoria con dificultades, trabajaba como cajera en un supermercado, y tenía 2 hijos pequeños con un hombre que, según las fotos, no parecía muy presente en sus vidas. Pero lo que más me impactó fue encontrar una publicación de Adrián de apenas 3 meses atrás. Algún día quisiera encontrar a mi hermana Camila. La perdimos cuando éramos niños y nuestra familia nunca fue la misma sin ella. Si alguien la conoce, por favor háganmelo saber. La extrañamos mucho. La hipocresía de esas palabras me hizo hervir la sangre. ¿Ahora me extrañaban? Después de 16 años de silencio total, fue Andrea quien me convenció de contactarlos. Camila, sé que te lastimaron mucho, me dijo mientras tomábamos café en mi oficina. Pero tal vez ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de tu vida. No tienes que perdonarlos ni rehacer la relación, pero podrías obtener la respuesta a las preguntas que siempre has tenido. Después de mucho pensarlo, decidí enviarle un mensaje privado a Adrián. Fue directo y sin sentimentalismos. Hola Adrián, soy Camila, tu hermana. Vi tu publicación. Si realmente quieren verme, pueden contactarme a este número. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Adrián estaba eufórico, llorando a través del teléfono.
diciendo que había soñado con este momento durante años. Me contó que tanto él como Rocío habían intentado buscarme a través de servicios sociales, pero que los registros estaban sellados por mi condición de menor de edad en el momento de la separación. Camila, hermana, tenemos que contarle a papá y mamá. Ellos van a estar tan felices. Nunca dejaron de pensar en ti. Otra mentira. Pero decidí seguirle el juego. ¿Siguen juntos?, pregunté. Sí, siguen casados. Tuvieron momentos muy difíciles, pero lograron superarlos. Ahora viven en una casita pequeña en las afueras de la ciudad. Papá ya está jubilado y mamá vende tamales desde casa. Me describió una familia que había logrado recomponerse después de deshacerse de mí. Una familia que había encontrado la estabilidad económica y emocional que necesitaba, pero solo después de eliminar a la hija que consideraban menos importante. Nos encantaría organizar una cena familiar, continuó Adrián con voz emocionada, para reencontrarnos todos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué tal el próximo sábado? Los días previos a la cena fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, sentía curiosidad genuina por ver en qué se habían convertido. Por otro lado, una parte de mí hervía de rabia al pensar en la facilidad con la que ahora querían recuperar a la familia completa. Andrea y los señores Herrera se mostraron preocupados por mi bienestar emocional. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó doña Margarita con su tono de psicóloga. Después de tanto tiempo, reencontrarse con la familia puede reabrir heridas que ya habían sanado. Estoy segura, le respondí. Necesito cerrar este ciclo de mi vida, pero no voy como la niña abandonada que fui. Voy como la mujer exitosa en la que me convertí. Don Carlos insistió en prestarme su chofer y su automóvil más elegante para la ocasión. Quiero que llegues con todo el estilo que mereces, mija, me dijo con una sonrisa paternal. El sábado por la noche me vestí cuidadosamente. Elegí un traje sastre color azul marino, zapatos de marca, un reloj elegante y una cartera de cuero genuino. Me veía exactamente como lo que era, una ejecutiva exitosa y próspera. La dirección que me había dado Adrián correspondía a una colonia modesta pero limpia en las afueras de la ciudad. Las casas eran pequeñas pero bien cuidadas, con pequeños jardines frontales y rejas de seguridad. Cuando el chofer se detuvo frente a la casa número 43, pude ver las cortinas moviéndose. Evidentemente habían estado esperando mi llegada. Respiré profundo, tomé mi cartera y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió y ahí estaba Adrián. El hombre de 30 años que tenía frente a mí apenas se parecía al hermano mayor que recordaba. Era más bajo de lo que imaginaba, con el cabello ya escaso y las manos callosas de alguien que había trabajado físicamente toda su vida. Pero lo que más me impactó fue la expresión de asombro total en su rostro cuando me vio. «Camila», murmuró con voz quebrada, «no puedo creer que seas tú». Detrás de él apareció Rocío, ahora una mujer de 25 años que se veía mayor de lo que era. Tenía ojeras profundas y la ropa modesta pero limpia de alguien que lucha por llegar a fin de mes. «Hermana», dijo con lágrimas en los ojos, te ves increíble». Ambos me miraban como si estuvieran viendo un espejismo. Era obvio que no esperaban que la niña abandonada de 12 años se hubiera convertido en la mujer elegante y próspera que tenían frente a ellos. «Hola», respondí con una sonrisa controlada. «Gracias por invitarme». Cuando entramos a la casa, el contraste se hizo aún más evidente. La sala era pequeña y modesta, con muebles que habían visto mejores días pero que estaban impecablemente limpios. En las paredes había fotografías familiares, y me di cuenta de que no aparecía en ninguna de ellas. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de la historia familiar. «¡Mira quién llegó!», gritó Adrián hacia la cocina. Mi papá fue el primero en aparecer. Fernando, ahora de 58 años, se había vuelto un hombre canoso y encorvado. Sus manos temblaron ligeramente cuando me vio, y por un momento su rostro se llenó de una emoción que no pude descifrar. «Camila», dijo con voz ronca. «Mija, no puedo creer que estés aquí». Detrás de él llegó mi mamá. Patricia se veía frágil y pequeña, con el cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de sus ojos. Cuando me vio, se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. «Mi niña», sollozó. «Mi niña hermosa. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo te ves de bien?». La escena era surreal. Después de 16 años de ausencia total, actuaban como si fuera una reunión familiar normal, como si hubiera estado de vacaciones en lugar de haber sido abandonada en un hogar del Estado. «Siéntate, siéntate»,
insistió mi papá señalando el sofá. Tu mamá preparó tu comida favorita. ¿Todavía te gustan los chiles rellenos? No recordaba que los chiles rellenos fueran mi comida favorita, pero asentí y me senté donde me indicaban. La incomodidad en el aire era palpable. Todos querían hablar, pero nadie sabía por dónde empezar. Cuéntanos de ti, dijo Rocío sentándose a mi lado. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Estás casada? Queremos saber todo. Trabajo en una empresa de tecnología, respondí de manera vaga. Vivo en la zona residencial norte de la ciudad. No estoy casada, pero tengo una vida muy plena. ¿En qué trabajas específicamente?, preguntó Adrián con curiosidad genuina. Soy directora de recursos humanos y socia minoritaria de la empresa, respondí observando cómo sus ojos se abrían de par en par. ¿Socia?, repitió mi papá con asombro. Eso significa que tengo participación en las ganancias de la empresa. Sí, completé su frase. El silencio que siguió fue elocuente. Era evidente que ninguno de ellos esperaba que la niña que habían considerado prescindible hubiera alcanzado ese nivel de éxito profesional. Mi mamá salió y regresó con una bandeja de chiles rellenos caseros. Se veían deliciosos y el aroma me trajo recuerdos vagos de mi infancia. Mientras comíamos, la conversación se centró en historias familiares, recuerdos compartidos y actualizaciones sobre parientes lejanos. ¿Recuerdas cuando te enseñé a andar en bicicleta?, me preguntó mi papá con una sonrisa nostálgica. No, respondí honestamente. No recuerdo mucho de esa época. La respuesta creó un momento incómodo. Era una mentira piadosa. Sí recordaba algunos momentos buenos, pero había decidido no alimentar esa nostalgia barata. Bueno, intervino mi mamá rápidamente. Eras muy pequeña. Es normal que no recuerdes todo. Después de la cena, Adrián sacó una caja de fotografías viejas. Con evidente emoción, comenzó a mostrarme fotos de nuestra infancia que yo nunca había visto. Mira esta, dijo pasándome una fotografía descolorida. Aquí tenías como 6 años. Acabábamos de ir al parque. En la foto aparecíamos los 3 hermanos sonriendo en unos columpios. Yo me veía feliz y despreocupada, sin idea de lo que me esperaba en el futuro. Siempre fuiste la más inteligente de los 3, añadió Rocío con orgullo. Incluso de niña ya sabías leer mejor que nosotros. Sí, concordó mi papá. Siempre supimos que llegarías lejos. Esa frase me hizo hervir la sangre por dentro, pero mantuve mi compostura. ¿En serio?, pregunté con falsa curiosidad. Entonces, ¿por qué me mandaron al hogar del Estado si sabían que tenía potencial? El ambiente se enfrió instantáneamente. Rocío desvió la mirada. Adrián se aclaró la garganta incómodamente, y mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Camila, comenzó mi mamá con voz temblorosa. Esa fue la época más difícil de nuestras vidas. No teníamos opción. Pensamos que era lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, repetí con calma. ¿O lo más conveniente para ustedes? Mi papá se enderezó en su silla, mostrando un destello de la autoridad que recordaba de mi infancia. No hables así de tu madre. Hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos. Fuiste al hogar temporal mientras nosotros nos recomponíamos. 16 años, dije pausadamente. 16 años no suena muy temporal que digamos. Intentamos contactarte, insistió Adrián. Pero los servicios sociales nos dijeron que habías sido adoptada y que estabas bien. Nos prohibieron cualquier contacto. Sabía que era mentira. Durante mis años en el hogar nunca llegó ni una sola carta, ni una llamada, ni un intento de visita. Simplemente me habían borrado de sus vidas y ahora intentaban reescribir la historia. ¿Saben qué es lo más interesante?, dije manteniendo un tono conversacional. Durante todos estos años, cada vez que llenaba formularios oficiales, tenía que marcar la casilla de huérfana. No porque ustedes estuvieran muertos, sino porque para efectos prácticos, era como si no existieran. Rocío comenzó a llorar silenciosamente. Camila, por favor. Éramos muy jóvenes. No sabíamos cómo manejar la situación. Si pudiéramos regresar el tiempo. Pero no pueden, la interrumpí. Y la verdad es que ya no importa. He construido una vida excelente sin ustedes. Mi mamá se secó las lágrimas con un pañuelo desechable. Solo queremos recuperar el tiempo perdido, mija. Ser una familia otra vez. ¿Una familia? Sonreí sin humor. ¿Como la familia que fueron durante estos 16 años? ¿La familia de las fotografías donde yo no aparezco? ¿La familia que se recompuso exitosamente después de deshacerse del elemento problemático? No seas injusta, protestó mi papá. Siempre pensamos en ti. Siempre te llevamos en el corazón. ¡Qué reconfortante!, respondí con sarcasmo.
Mientras ustedes me llevaban en el corazón, yo pasé navidades, cumpleaños y graduaciones completamente sola. Mientras ustedes pensaban en mí ocasionalmente, yo construí una carrera, una vida, una identidad completamente nueva sin ninguna ayuda de su parte. El silencio pesado que siguió fue interrumpido por Adrián. Sabemos que cometimos errores, dijo con voz quebrada. Pero estamos aquí ahora. Queremos compensarte de alguna manera. ¿Compensarme? Me reí. ¿Con qué exactamente? ¿Con cenas caseras los sábados? ¿Con historias sobre lo mucho que me extrañaban mientras vivían tranquilamente sus vidas sin mí? Me puse de pie y caminé hacia las fotografías en la pared. Efectivamente, había fotos de bodas, graduaciones, celebraciones navideñas, cumpleaños, una vida familiar completa y feliz que no incluía ni el más mínimo espacio vacío que sugiriera que faltaba alguien. Es una vida hermosa la que construyeron, comenté señalando las fotos. Muy completa, muy funcional. Camila, por favor, suplicó mi mamá. Danos una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Me volteé hacia ellos con una expresión serena pero firme. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto? Pregunté retóricamente. Ustedes piensan que me están haciendo un favor al aceptarme de vuelta en la familia, como si yo fuera una niña abandonada suplicando por amor y aceptación. Rocío se limpió las lágrimas. No es así como lo vemos, hermana. ¿No? Sonreí. Porque desde mi perspectiva, lo que veo es una familia de clase trabajadora que se enteró de que la hija que desecharon se convirtió en una ejecutiva exitosa y ahora súbitamente quieren recuperar el tiempo perdido. Eso no es cierto, protestó Adrián. Te buscamos porque te extrañamos, no por tu dinero. ¿Mi dinero? Repetí con diversión. ¿Quién habló de dinero? La expresión incómoda en sus rostros me confirmó lo que ya sospechaba. Habían estado calculando mis posibles ingresos desde el momento en que mencioné mi posición en la empresa. Miren, continué con tono calmado. Aprecio que me hayan invitado a cenar. La comida estaba deliciosa y ha sido esclarecedor conocer a las personas en las que se convirtieron mis hermanos y mis padres. ¿Personas en las que nos convertimos? Preguntó mi papá confundido. Somos tu familia, Camila. No, negué con la cabeza. Mi familia son las personas que me criaron, me apoyaron, me dieron oportunidades y creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Mi familia son los Herrera, la señora Mendoza del hogar, mis amigos cercanos, mis colegas de trabajo. Ustedes son simplemente las personas que compartieron conmigo los primeros 12 años de mi vida. Mi mamá se puso de pie tambaleándose. No puedes hablar en serio. Somos tu sangre, tus raíces. Mis raíces, sonreí amargamente, están en el hogar del Estado donde aprendí que valía por lo que podía lograr, no por el apellido que llevaba. Mis raíces están en la familia que me eligió, no en la que me desechó. Adrián se veía desesperado. Camila, fuimos niños, no entendíamos las decisiones de nuestros padres. No tuvimos opción en lo que pasó. Tienes razón, concordé. Ustedes no tuvieron opción entonces, pero han tenido 16 años para buscarme, para intentar reconectarse, para demostrar que les importaba lo que había sido de mí. En cambio, solo aparecieron cuando se enteraron de que me había convertido en alguien exitoso. No es verdad, insistió Rocío. Sí te buscamos, pero no lo suficiente, la interrumpí. Y ahora que estoy aquí, no porque ustedes me encontraron, sino porque yo decidí contactarlos, esperan que actúe como la hija agradecida que regresa al hogar familiar. Me dirigí hacia la puerta mientras todos se quedaron inmóviles en sus lugares. Quiero que sepan algo, dije volteándome hacia ellos una última vez. No los odio. No guardo rencor. Simplemente ya no forman parte de mi vida, y no hay nada que puedan hacer o decir para cambiar eso. Por favor, lloró mi mamá. Dale una oportunidad a tu familia. Ya tuve una familia, respondí abriendo la puerta. Una familia real que me amó incondicionalmente. Ustedes tuvieron su oportunidad hace 16 años y la desperdiciaron. ¿Y si nos necesitas algún día? Preguntó mi papá con voz desesperada. Nunca los voy a necesitar, respondí con absoluta certeza. Aprendí a vivir sin ustedes cuando tenía 12 años. Ahora que tengo 28 y una vida próspera, definitivamente no los necesito. Salí de la casa sin voltear atrás. El chofer me estaba esperando pacientemente en el auto, y cuando me vio salir, inmediatamente abrió la puerta trasera. ¿A casa, señorita Camila?, preguntó con respeto. Sí, Carlos, respondí acomodándome en el asiento de cuero. A casa. Mientras nos alejábamos de esa colonia modesta, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. No era la tristeza de perder algo valioso, sino la tristeza de confirmar
que nunca había tenido algo valioso que perder en primer lugar. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Adrián y Rocío, suplicándome que reconsiderara, que les diera otra oportunidad, que no tomara decisiones definitivas estando emocionalmente alterada. Los leí sin responder. Cuando llegué a mi apartamento en el área residencial más exclusiva de la ciudad, me senté en mi terraza con vista panorámica y reflexioné sobre la noche. Había ido a esa cena buscando respuestas, y las había obtenido todas. Mi familia biológica no había cambiado en esencia. Seguían siendo las mismas personas que priorizaban la conveniencia sobre el amor incondicional. La única diferencia era que ahora veían una oportunidad en lugar de una carga, pero su naturaleza fundamental permanecía intacta. 2 años después de esa cena, mi vida siguió floreciendo de maneras que jamás habría imaginado. Don Carlos cumplió su promesa y me nombró como su sucesora en la presidencia de la empresa cuando decidió retirarse. A los 30 años, me convertí en la directora ejecutiva más joven de una empresa de tecnología en el estado. Andrea y yo ampliamos la fundación que habíamos creado para apoyar a jóvenes en situación vulnerable. Bajo mi liderazgo, la fundación otorgó más de 500 becas universitarias y creó 10 hogares especializados en desarrollo académico para menores sin familias. Mi historia de éxito llegó a los medios locales y fui invitada a dar conferencias sobre superación personal y liderazgo empresarial. Durante una de estas conferencias, vi entre el público a Adrián y Rocío. Después de mi presentación, intentaron acercarse, pero los guardias de seguridad los detuvieron siguiendo mis instrucciones previas. Había anticipado que tratarían de contactarme una vez que mi éxito se hiciera público, y había tomado las medidas necesarias para evitar encuentros no deseados. A través de Andrea, quien ocasionalmente investigaba por curiosidad, me enteré de cómo habían continuado sus vidas después de nuestro reencuentro fallido. Adrián había perdido su empleo en la maquiladora después de faltar repetidamente al trabajo, debido a problemas de alcoholismo. Su esposa lo había dejado y se había llevado a sus 2 hijos. Ahora vivía de nuevo con mis padres, trabajando ocasionalmente en empleos temporales y gastando lo poco que ganaba en bebida. Rocío había tenido un tercer hijo con un hombre diferente, pero también esa relación había terminado mal. Trabajaba doble turno para mantener a sus 3 hijos sola, y según las fotos de redes sociales que Andrea me mostraba ocasionalmente, se veía agotada y envejecida prematuramente. Mis padres, Fernando y Patricia, habían tenido que vender su casita debido a gastos médicos. Mi papá había desarrollado diabetes severa por años de mala alimentación y falta de cuidados médicos preventivos. Ahora vivían en un apartamento pequeño en una zona menos segura de la ciudad, dependiendo de la pensión mínima de mi papá y los ingresos irregulares de Adrián. La ironía era deliciosa. La hija que habían considerado prescindible se había convertido en la única con los recursos y la estabilidad para haberlos ayudado en sus problemas actuales. Pero esa oportunidad había sido irrevocablemente perdida la noche que decidieron priorizar su conveniencia sobre mi bienestar. Durante mi 30º cumpleaños, los Herrera organizaron una fiesta sorpresa en su casa. Toda mi familia elegida estaba ahí. Los empleados que habían crecido conmigo en la empresa, los jóvenes becarios que habían logrado graduarse gracias a nuestros programas, ex compañeros del hogar que habían mantenido contacto a lo largo de los años. «Brindemos por Camila», dijo don Carlos levantando su copa de champán, quien nos ha demostrado que la verdadera familia no está determinada por la sangre, sino por el amor, el apoyo y la elección mutua de estar juntos en las buenas y en las malas. Mientras todos alzaban sus copas, sentí una paz profunda que nunca había experimentado antes. Esta era mi familia real. Estas personas habían elegido amarme, apoyarme y caminar conmigo hacia el éxito, no por obligación o conveniencia, sino por genuino cariño y respeto mutuo. Esa misma noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Rocío. El asunto decía: «Por favor, hermana, necesitamos tu ayuda». En el mensaje me contaba sobre la enfermedad de mi papá, los problemas financieros de la familia, las dificultades que enfrentaba como madre soltera y los problemas de alcoholismo de Adrián. Terminaba suplicándome que considerara ayudarlos económicamente, por los lazos de sangre que nos unen. Leí el mensaje completo sin sentir ni una pizca de culpa o obligación. Simplemente lo moví a la carpeta de correo basura y seguí con mi rutina nocturna. A la mañana siguiente, durante mi reunión semanal con el equipo directivo, tomamos la decisión de expandir nuestros programas de becas universitarias a nivel nacional. El presupuesto asignado para este proyecto equivalía a varias veces lo que mi familia biológica necesitaba para resolver todos sus problemas económicos. Pero ese dinero
mi tiempo y mi energía estaban destinados a personas que realmente los merecían. Jóvenes que habían sido abandonados o descartados por sus familias, que luchaban contra la adversidad con determinación y dignidad, que no esperaban que otros resolvieran sus problemas, sino que agradecían genuinamente las oportunidades que se les brindaban. 5 años después de nuestro último encuentro, recibí la noticia a través de una publicación de redes sociales que mi papá había fallecido por complicaciones de su diabetes. La publicación de Adrián incluía una foto del funeral donde aparecían él, Rocío, mi mamá y unos pocos familiares lejanos. Andrea me preguntó si quería asistir al funeral o enviar flores. No, respondí sin dudarlo. Ese hombre dejó de ser mi padre el día que decidió que yo era prescindible. Su muerte no cambia esa realidad. Unos meses después, mi mamá intentó contactarme a través de diferentes números telefónicos y cuentas de redes sociales. En sus mensajes me decía que estaba enferma, que se sentía muy sola, que había entendido sus errores del pasado y que solo quería escuchar mi voz una vez más antes de morir. Todos esos mensajes fueron bloqueados sistemáticamente, no por crueldad, sino por autoprotección. Había aprendido que algunas personas nunca cambian realmente, solo cambian sus estrategias de manipulación cuando necesitan algo. Hoy, a los 35 años, soy la directora ejecutiva de una de las empresas de tecnología más importantes del país. Mi fundación ha otorgado más de 1000 becas universitarias y ha cambiado la vida de cientos de jóvenes que, como yo, habían sido abandonados por sus familias biológicas. Me casé con Roberto, un ingeniero brillante y comprensivo, que conocí durante una conferencia sobre innovación tecnológica. Él también venía de una familia complicada y entendía perfectamente mi decisión de construir una familia elegida en lugar de aferrarme a lazos biológicos tóxicos. Nuestra boda fue una celebración íntima pero elegante en la casa de los Herrera, rodeados únicamente de personas que habían demostrado su amor y lealtad a lo largo de los años. Don Carlos me llevó al altar, y doña Margarita lloró de emoción, como lo haría cualquier madre orgullosa. Durante la ceremonia, el pastor habló sobre cómo las familias verdaderas se construyen sobre el amor incondicional, no sobre la obligación biológica. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes, especialmente en los jóvenes becarios que habían encontrado en nuestra fundación la familia que sus propias familias les habían negado. 6 meses después de mi boda, recibí una última comunicación de mi familia biológica. Esta vez fue a través de un abogado que representaba a mi mamá. Patricia había fallecido de cáncer, y según su testamento, me había dejado todo lo que poseía, como muestra de arrepentimiento por haberme abandonado. La herencia consistía en algunas joyas baratas, fotografías familiares viejas y una carta escrita a mano dirigida a mí. El abogado me explicó que el valor total de los objetos no superaba los 500 pesos, pero que mi mamá había insistido en que yo fuera la única beneficiaria. ¿Quiere que le entregue los objetos?, preguntó el abogado durante nuestra reunión telefónica. No, respondí sin hesitación. Dónelos a alguna organización benéfica local, y la carta puede destruirla sin abrirla. ¿Está segura? Podría contener información importante o una disculpa que... Estoy completamente segura, lo interrumpí. 35 años de vida me han enseñado que algunas disculpas llegan demasiado tarde para tener cualquier significado. El abogado se mostró sorprendido por mi frialdad, pero respetó mis instrucciones. Más tarde me enteré por Andrea, quien había investigado por curiosidad, que la carta contenía una confesión completa de los errores de mis padres y una súplica desesperada de perdón. También incluía detalles sobre cómo habían seguido mi carrera a través de Internet durante años, sintiéndose orgullosos de mis logros pero demasiado avergonzados para intentar contactarme directamente. Esa información no cambió nada para mí. El orgullo tardío y la vergüenza póstuma no compensan décadas de abandono y negligencia emocional. Adrián y Rocío intentaron contactarme después del funeral de mi mamá, probablemente esperando que la muerte de ella hubiera ablandado mi corazón. Sus mensajes fueron bloqueados automáticamente por mi asistente personal, quien tenía instrucciones estrictas de filtrar cualquier comunicación proveniente de mi familia biológica. A través de redes sociales, pude ver cómo continuaron deteriorándose sus vidas. Adrián nunca logró superar su alcoholismo y terminó viviendo en las calles después de que lo desalojaran del apartamento que compartía con otros hombres en situación similar. Rocío perdió la custodia de sus 3 hijos porque los servicios sociales determinaron que no podía proporcionarles un ambiente seguro y estable. La ironía era perfecta. Los hijos de Rocío terminaron en el mismo sistema de hogares del estado donde yo había crecido.
La diferencia era que yo había aprovechado esa experiencia para construir algo mejor, mientras que sus hijos probablemente enfrentarían las mismas dificultades que yo había superado, pero sin el apoyo de una familia adoptiva amorosa como los Herrera. En mi último cumpleaños, Roberto y yo anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo. La noticia fue recibida con júbilo por toda nuestra familia elegida. Don Carlos bromeó diciendo que finalmente tendría un nieto de verdad, y doña Margarita ya había comenzado a planear la decoración del cuarto del bebé. Durante la celebración, mientras observaba a todas las personas que me rodeaban con amor genuino, reflexioné sobre el camino que había recorrido. De una niña abandonada y considerada prescindible, me había convertido en una mujer exitosa, amada y respetada. Mi hijo crecería rodeado de abuelos adoptivos que lo adorarían, tíos de corazón que lo protegerían, y una madre que nunca, jamás, lo haría sentir que tiene que ganarse su amor o que es prescindible por cualquier motivo. La mayor venganza contra mi familia biológica no fue el éxito económico que alcancé, ni la posición social que obtuve. La mayor venganza fue demostrar que no los necesitaba para ser feliz, que había construido algo mucho mejor sin ellos, y que su ausencia en mi vida había sido una bendición disfrazada. Algunas noches, cuando Roberto y yo hablamos sobre el futuro de nuestro hijo, me pregunto qué habría pasado si mis padres hubieran tomado decisiones diferentes hace más de 20 años. Pero esas reflexiones duran solo unos segundos, porque rápidamente recuerdo que si ellos hubieran sido diferentes, yo nunca habría conocido a los Herrera, nunca habría desarrollado la determinación que me llevó al éxito, y nunca habría aprendido a valorar las relaciones genuinas por encima de las obligaciones familiares. Mi familia biológica me enseñó una lección invaluable, que el amor verdadero no es automático ni incondicional basado en la sangre. El amor verdadero se demuestra con acciones, se construye con tiempo y dedicación, y se mantiene con respeto mutuo y apoyo constante. Ellos eligieron la conveniencia temporal sobre el amor permanente. Yo elegí construir una familia basada en valores sólidos y amor genuino. Al final, ambos cosechamos exactamente lo que sembramos. Hoy, mientras espero la llegada de mi primer hijo, sé con certeza absoluta que él crecerá sabiendo que es amado, valorado e irreemplazable. Conocerá a sus abuelos Herrera, que lo mimarán sin medida. Conocerá a sus tíos Andrea y a todos los miembros de nuestra familia elegida, que lo protegerán y lo guiarán. Y si algún día pregunta por qué no tiene abuelos biológicos maternos, le contaré la verdad, que algunas personas no están preparadas para ser familia, pero que eso no importa porque las mejores familias son las que se construyen con amor, no las que se heredan por accidente. Mis padres, Fernando y Patricia, murieron sabiendo que habían criado a una hija extraordinaria, pero también sabiendo que nunca podrían reclamar el crédito por mis logros. Adrián y Rocío viven ahora las consecuencias de haber sido cómplices pasivos del abandono, enfrentando las mismas dificultades económicas y emocionales que una vez pensaron que se resolverían deshaciéndose de mí. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es perfecta. Ellos cosecharon exactamente lo que sembraron: una familia disfuncional, problemas económicos persistentes y la pérdida irrevocable de la única persona que había logrado trascender esas limitaciones. Mientras tanto, yo coseché lo que sembré después de los 12 años. Una familia amorosa, éxito profesional, estabilidad económica y la satisfacción profunda de saber que cada logro en mi vida fue ganado con mi propio esfuerzo y mérito. Al final, no necesité su perdón, su reconocimiento, ni su amor tardío. Había encontrado algo mucho mejor. Una familia que me eligió, me valoró y me amó incondicionalmente desde el primer día. Esa es la verdadera victoria. No solo sobrevivir al abandono, sino prosperar tanto que su ausencia se convierte en irrelevante. No solo superar el rechazo, sino construir una vida tan plena que sus intentos desesperados de reconectarse se vuelven patéticos en lugar de tentadores. Mi historia no es sobre perdón o reconciliación, es sobre justicia. Ellos perdieron para siempre la oportunidad de ser parte de algo extraordinario, mientras que yo gané la libertad de construir algo mucho mejor de lo que jamás habríamos tenido juntos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.